bendiciones y bienvenidos a Pan de Vida Podcast, en donde hablamos sobre la palabra de Dios para todo aquel que tiene hambre del pan vivo. Te invitamos a suscribirte a este canal para que recibas las notificaciones de los nuevos episodios. Y a continuación, el mensaje de hoy. Bienvenidos todos. Que disfrutemos de este día en la presencia del Señor, bajo su gracia, su sabiduría, su guía y su luz. Oremos. Señor, hoy viajaremos al pasado que nos has dado a conocer en tu palabra. Lo veremos con relación a nuestro presente y nuestro futuro. En ti y contigo. Te damos gracias por habernos dejado las Escrituras. Permite, Señor, que hoy veamos lo que aún no hemos visto. Permite que tu luz nos alumbre de tal manera que lo que hasta hoy estaba borroso ante nuestros ojos se nos aclare. Quítanos las vendas, que veamos lo que quieres que entendamos en esta oportunidad. Te lo pedimos y te damos gracias en Cristo Jesús. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Navidad. ¿Qué es Navidad? La celebración de la venida del Mesías, el ungido de Dios, Jesucristo, a esta tierra. Nosotros sabemos que el Señor no nació en diciembre. La fecha no importa, lo que cuenta es ¿a qué vino a este mundo? Eso es lo importante. Y eso nosotros lo sabemos. Y vamos a recordar algunos eventos que han sucedido en el pasado para que podamos entender mejor nuestro presente. Si pensamos en cuál fue el momento más lejano en el tiempo que está relatado en la Biblia que anunciaba la venida del Mesías. Bueno, lo más lejano, lo más remoto, está en Génesis 3, 14 y 15. Leeré unas partes. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esas fueron las palabras de Dios después de la caída de Adán y Eva. Y de este pasaje podemos ya aprender nuestra primera lección sobre la cronología, la omnisciencia, la providencia divina. Cuando el Señor dice, y la simiente suya, dirigiéndose a la simiente de la mujer, Él está diciendo o mostrándonos desde allá en Génesis que la simiente suya, la simiente de la mujer, es una proyección a futuro, cuando nacería de María el niño Jesús en Belén. Lo curioso aquí es la palabra que se usa en el hebreo. Cuando nosotros buscamos el significado o qué palabra es y el significado, la palabra simiente en hebreo es zera, con Z. Y en Génesis 3:15 vemos ahí el anuncio del Redentor, quien habría de venir de la descendencia de Adán y Eva. Y Eva lo creyó tanto que era de su descendencia que cuando ella tiene su primogénito, Caín, ella dice, te lo leo en Génesis 4:1, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Porque él había entendido que de la simiente de ellos, ¿no?, de sus descendientes, nacería el que traería la victoria. Pero ella pensó que era Caín. Cuando el Señor hace el pacto con Abraham, la palabra zera, simiente, se repite muchas veces, aunque
las traducciones no utilizan la misma palabra. Y al no utilizar la misma palabra, nos quita entendimiento que Dios nos quiere mostrar. Los textos de Génesis referentes a la promesa dada a Abraham, donde aparecen las palabras descendencia, generaciones, descendientes, prole. En cada uno de estos casos, ¿cuál fue la palabra usada en el hebreo? Sera. Y yo puedo mencionar muy rápido, no voy a leer, unos textos de Génesis. Génesis 12, 7, 13, 15, 16, 15, versículos 3, 18, capítulo 17, del 7 a 10, y el 19, capítulo 21, verso 12, capítulo 22, 17, 18, versículos y etc. Todo ahí aparecen estas palabras que pueden ser descendencia, generación, generaciones, prole, y siempre la palabra es sera. Por eso que repito, a nosotros nos puede pasar desapercibido esa coincidencia, entre comillas, por las traducciones que utilizamos. Sin embargo, ahora que conocemos y entendemos que la misma palabra cera significa semilla, que fue usada por el Señor en Génesis 3:16, es la misma palabra usada cuando Dios le da la promesa a Abraham. Y a partir de ese entendimiento se abre delante de nuestros ojos un hilo vinculante dejado por el Señor para que conectemos una cosa con la otra. Algunos han comparado la obra de Dios como un gran bordado realizado por el Creador. Siendo así, cuando nuestro Dios llama a Abraham, está agregando puntadas en la historia de Israel, cuya puntada inicial está en la promesa dada en el Edén. Insisto en esta realidad. Nada en la Biblia es aleatorio. Todo tiene un fin, un propósito, un destino, una realización a cumplirse. La mente maestra, nuestro Dios, detrás de la Biblia, no se equivoca ni se desvía de su propósito. La segunda lección sobre la cronología, omnisciencia y providencia divina es lo que sigue. Génesis 3:15 ha sido llamado el protoevangelio. Proto significa primero, porque es la primera señal del plan redentor de Dios después de la caída en el jardín del Edén. Y si Génesis 3:15 es el protoevangelio, el libro de Isaías es llamado el quinto evangelio, porque es el libro que más referencias proféticas presenta sobre el Mesías. Entonces todo se va hilando en la palabra de Dios. Ese es lo hermoso de la palabra. En la declaración divina de Génesis 3:15, que ya leímos, ahí se establecen los parámetros por los cuales Dios habría de redimir a su pueblo de su pecado. Parámetros para la redención. Antes de eso, en Génesis 12, 16, 17, cuando el Señor le dice al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ese fue el requisito de Dios para que siguieran viviendo en comunión con Él y en el huerto. Dios nos creó, Dios nos adoptó, por lo cual Él es el único que puede determinar las condiciones para que nos acerquemos a Él. No es lo que pensemos nosotros, no es lo que nos parece correcto, no es lo que mi razonamiento dicta, no, es lo que dice el soberano Dios. Sabemos que Adán y Eva no pudieron obedecer los términos indicados por Dios. Desobedecieron y Dios no los destruyó. Murieron físicamente, no, murieron espiritualmente. Pero aún
en esa caída, en aquella caída, Dios les reveló su pacto de gracia al prometerles un Salvador. La gracia de Dios tendría en el futuro un costo muy alto. El calcañar del Salvador sería herido. Y al pagar este precio tan alto, el Salvador daría un golpe mortal en la serpiente. Esa herida que recibiría el Salvador resalta otro hecho en la justicia de Dios: el derramamiento de sangre de un sustituto. Y eso lo entendemos mejor cuando vemos la provisión de pieles de animales como vestimentas para Adán y Eva después de la desobediencia. Génesis 3:21 dice que el Señor le hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Y noten, por el pecado de Adán y Eva tuvo que morir uno o dos inocentes. Mucho más adelante en el tiempo, en el libro a los Hebreos, el Señor nos lo recuerda cuando dice, capítulo 9, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Lo que se definió en el Edén en aquel pasado nos alcanzó a nosotros en el siglo XX, cuando aceptamos que la sangre de Cristo derramada en el Calvario pagó por todos nuestros pecados. La tercera lección sobre la cronología, omnisciencia y providencia divina. En la incipiente vida de la creación, y obviamente la creación del hombre también, en la tierra podemos ver que Satanás ya estaba en acción en el planeta recién creado. Adán y Eva fueron responsables de sus actos y fueron castigados como corresponde. Sin embargo, sus acciones delictivas están ligadas a la maldad de la serpiente. Ahora bien, Génesis encubre los orígenes y la naturaleza de la rebelión de los ángeles caídos. Usted por ahí va a encontrar quizá muchas opiniones, muchas elucubraciones, pero la Biblia no lo dice. Uno puede imaginar lo que quiera, pues, siempre que no contradiga otras partes de las Escrituras, pero no tenemos seguridad, porque Dios no consideró que eso era necesario para nuestra salvación y crecimiento en Él. La conclusión que sacamos es que después de la caída de Adán y Eva, es que podemos entender que el pecado existió antes de la desobediencia y caída de ellos, cuando no lo sabemos. Ahora noten algo. Al principio, ¿qué nombre recibió el animal que fue usado para eso? La serpiente. Y al final, cuando vamos a Apocalipsis, ¿cuál es el animal, vamos a decirlo así, que se menciona? El dragón. O sea, lo que empezó como una serpiente va a terminar como un dragón. Eso está muy interesante, pero no es tema de hoy. La cuarta lección sobre la cronología, omnisciencia y providencia divina. El fundamento de la victoria del reino de Dios sobre el reino de las tinieblas se establece desde el principio del ministerio del Señor Jesús en esta tierra, cuando Él afirmó. Recuerdo el escenario. Fue cuando el Señor está preguntando: ¿y qué dicen los hombres? ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Los discípulos repiten y el Señor le dice: ustedes. Y Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después de eso el Señor dice: y yo también te digo. Es decir, después de esa declaración de Pedro, que él era el Mesías, el Señor le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sé que roca, la declaración de Pedro de que Jesús era el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
A veces nosotros repetimos, sí, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. No, él no está hablando de eso ahí. Hades ahí no tiene nada que ver con el infierno. Hades es el lugar de muerte. Antes, Satanás tenía derecho a todos los que murieron, porque todos tenían pecados y estaban separados de Dios. Bueno, ustedes saben también que hay un pasaje muy controversial cuando Jesús, después que resucita, baja al Hades, ¿no? Y él está diciendo entonces que la muerte que Satanás logró para la humanidad allá en el Edén, y por eso logró llevarlos a todos al Hades, que es el lugar de los muertos. Eso no va a prevalecer jamás. Por eso el Señor decía, no importa que maten el cuerpo, que debemos cuidar de no perder el alma, de no perder la salvación. Eso es lo que cuenta. Porque Él venció antes de la muerte de Cristo. No había esa victoria fue consecuencia. Por eso el Señor está diciendo que las puertas de las muerte eterna, no va a prevalecer contra la iglesia. Porque si la iglesia se mantiene firme en Cristo, estará con Cristo, reinando con Cristo. Hoy vivimos en un mundo caído bajo el poder del maligno. Sabemos que el acusador y la muerte han sido vencidos por la muerte y resurrección del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Sin embargo, eso solo lo veremos a plenitud al terminar los 1000 años del gobierno de Cristo en esta tierra. En los 1000 años, Satanás estará atado, pero después de los 1000 años será suelto y viene ya el final de él y ahora se entrará en el reino eterno. El que esté en el reino milenial de Cristo estará en el reino eterno de Dios. Vivamos de tal manera que seamos parte del reino milenial de Cristo. Vayamos ahora a un pasado más reciente comparado con el pasado de Génesis. Estoy en los años 750 antes de Cristo. Y ya en aquel entonces nuestro Dios desvelaba lo que ocurriría en el tiempo futuro. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otro anuncio de la llegada del Mesías fue, entre comillas, la estrella vista por los magos. Se acepta que Jesús nació en el año 4 o 3 a.C. y tal vez en el año 6 o 5 a.C. vemos la maravilla de la cronología divina. Mateo 2:1. Dios habla hoy. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas. Mateo 2:2, por palabra de Dios para todos. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? Pues vimos su estrella cuando salió y venimos a adorarle. Algunos estudiosos calcularon que venir del oriente hasta Jerusalén sería un viaje de aproximadamente 2 años. Además, se estima que ellos no vinieron solos. Era muy inseguro viajar en solitario y por lo general se viajaba en caravanas y caravanas también protegidas por quizás mercenarios para evitar ser robados por los, entre comillas, buena gente del desierto que los asaltaban. ¿Qué quiero resaltar con eso? La cronología, la providencia de Dios, ligando Belén, por donde Miqueas, nacimiento del Señor y los magos del oriente.
El anuncio de la, entre comillas, estrella fue dado aproximadamente 2 años antes del nacimiento del Señor. Muchos creen que era una estrella, pero yo me pregunto, ¿una estrella que se mueve? ¿Una estrella que desvía el camino y que cuando los que la siguen se detienen, la estrella se detiene y cuando siguen caminando la estrella se mueve? Yo creo que fue otra cosa, que a los magos, astrónomos, les pareció una estrella. De allí que Herodes, al verse burlado por los magos, manda matar a todos los niños menores de 2 años. José, avisado en sueños de lo que vendría, huye a Egipto con su familia, permitiendo así, más adelante, el cumplimiento de otra profecía mesiánica para cuando José y familia regresaran a Israel, saliendo de Egipto. Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Más o menos en la época de Oseas, por medio ahora de Isaías, otra profecía es anunciada. Pongo mucha atención porque aquí ya estamos entrando en el tema de hoy, ¿no? Voz que clama en el desierto, Isaías 43. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta palabra profética comunicaba la llegada de un precursor, un heraldo, Juan Bautista, que anunciaría la manifestación del Mesías trayendo salvación a Israel. Juan Bautista, cuyo nacimiento fue producto de un milagro, nace 6 meses antes del niño Jesús. ¿Y cómo fue su nacimiento? Vamos a repasarlo. Lucas 1, 5-7. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Recalco, esta información que el texto nos da sobre Zacarías y Elizabeth es el parecer de Dios sobre ellos. No es la opinión de un hombre, es Dios quien los describe, justos e irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y les digo algo, no nos preocupemos con lo que los hombres dicen o piensen de nosotros. Preocupémonos de qué piensa el Señor de nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Pidiéndole que nos muestre todas las cosas que hay en nosotros que no le agradan. Vayamos ahora al verso 7 de Lucas 1. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Fíjense, 2 impedimentos en Elizabeth: esterilidad y vejez. Cuando nos sintamos estériles en el reino de Dios, pidámosle al Señor que nos haga fructíferos. Con el Señor, aún en la vejez, podemos ser fructíferos. Y cuando la vejez nos quiere hacer ver que ya no podemos, acordémonos del Señor, que hace de lo imposible posible. Y sigamos adelante. ¿Alguna vez se han puesto a pensar que en la Biblia, cada vez que Dios quiere hacer algo grande, entra en acción un milagro? Piensen en estas mujeres: Sara, Rebeca, Raquel, Ana, la esposa de Manoah, Elizabeth. ¿Qué tenían en común estas 6 mujeres?
todas fueron mujeres estériles. Ahora piense, de Sara y Abraham, porque era Abraham todavía, ¿cómo nació Isaac? De Rebeca e Isaac, ¿cómo nació Jacob? De Raquel y Jacob, ¿cómo nació José? De Ana y Elcana, ¿cómo nació Samuel? De la esposa de Manoah, ¿cómo nació Sansón? De Elizabeth y Zacarías, ¿cómo nació Juan Bautista? En estas mujeres estériles, Dios les abre sus vientres y generan hijos. Estos fueron grandes milagros realizados por el Señor y los hizo para cumplir sus propósitos eternos. Este es tu Dios, ese es mi Dios, porque a veces nos preocupamos por niñerías, digamos, cuando Dios pudo hacer cosas tan grandes. Y pueden ser esas pequeñeces que tenemos y si no las hace porque no quiere que se hagan. Pero no dudemos de nuestro Dios, que tiene todo poder. Pasan los años y ocurre un milagro aún más grande que el milagro que ocurrió con estas 6 mujeres. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, esposa de Manoah, Elizabeth. Y ese milagro que ocurrió había sido anunciado mucho tiempo atrás. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La Virgen es María, la 7ª mujer que vive un milagro en su vida. Pero en el caso de María es un hiper milagro. En la concepción de Jesús, una virgen concibe sin la participación de recursos humanos. Dios lo hará todo. Es nuestro Dios, Dios grande, Dios santo, Dios misericordioso, Dios de toda gracia. Sigamos con el nacimiento de Juan Bautista. Lucas 1, de 8 a 10. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. La hora del incienso era a las 3 de la tarde. En el tiempo de Jesús, el incienso era ofrecido por sacerdotes regulares, de entre los cuales uno era escogido por suerte cada mañana y cada tarde. El incienso era simbólico de las oraciones que elevaba el sumo sacerdote, porque el Salmo 141:2 dice: Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Bien, ahí estaba Zacarías orando y ofreciendo el incienso de la tarde de las 3 horas. ¿Cuándo? Voy ahora a sacar algunos textos y leerlos de Lucas del 1, que es del 11 al 17. Y cuando él estaba ahí ofreciendo el incienso, imagínense el cuadro, él está parado ahí frente al altar de incienso, o con el incensario en la mano, se le apareció un ángel del Señor a la derecha del altar de incienso. Y Zacarías se turbó cuando vio al ángel y le vino temor. Pero el ángel le dice: Zacarías, no temas. Y mira por qué. Porque tu oración ha sido oída. Zacarías, tu oración ha sido oída. Zacarías, tu oración ha sido oída. Y si cambio digo a ti, tu oración ha sido oída. Regresó a Zacarías y al ángel: y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan.
Ahora paso al versículo 15. Porque será grande delante de Dios. ¿Quién será grande? Aquí está hablando de Juan Bautista. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El nacimiento de Juan Bautista estuvo precedido de las oraciones de su padre, seguido de un milagro de Dios. Me llaman la atención los detalles sobre Juan dados por el ángel Gabriel. Será grande delante de Dios. La grandeza en el servicio deberá ser acorde con la misión asignada por Dios. Y delante de los hombres no la verán como algo grande, pero será grande delante de Dios. Y eso debe ser nuestra motivación en todo lo que hagamos. Es para Dios, no es para un hombre. Si fuera para un hombre, no importa, ¿no? Es un hombre. Pero no estamos hablando de un hombre, estamos hablando de Dios. Juan el Bautista será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Mira, mis hermanos, aquí yo puedo ver que cuando la misión es grande, la preparación para la misión será igualmente grande. La misión de Juan el Bautista era tan grande, que él necesitaba el Espíritu Santo desde el vientre de su madre, como lo leímos. Sí está registrado. Tal vez es el único caso en la Biblia que habla de una persona que nació lleno del Espíritu Santo, porque lo recibió desde el vientre. Porque la obra que él iba a hacer era muy grande. E incluso era tan grande la obra que él iba a hacer que él tuvo que pasar mucho tiempo y años en el desierto. Ahora quizás un ministerio de 2-3 años. O un poco menos, como dicen otros autores. Pero la preparación fue crucial para que él pudiera hacer lo que Dios quería. ¿Se acuerdan cuando María va a visitar a su pariente Elizabeth, que ya tiene 6 meses de embarazo y María está empezando el suyo? Lucas 1:41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu. Ahí, para mí, Juan recibió el Espíritu en su vientre, porque María estaba llena del Espíritu Santo. Y Elizabeth de paso también fue llena. Y ahí donde ella también profetiza, ¿verdad? Que no es el tema de hoy. Muchos de los hijos de Israel se convertirán al Señor bajo su ministerio. Preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esta fue la finalidad última del ministerio de Juan el Bautista. Él preparó al pueblo con un bautismo de arrepentimiento y confesión de pecados. Los judíos tenían 2 tipos de bautismo. Uno para los gentiles que se convertían y otros de purificación para los judíos. Y a esto los estaba llamando Juan el Bautista. Como él dice, Juan, lleno del Espíritu Santo desde el vientre, fue entrenado por Dios en el desierto. Sus vestidos y comidas eran típicas del desierto. Dios no hace nada fuera de lugar. Cuando Él se dispone a preparar un hijo suyo, lo hará conforme al propósito del llamado que le fue dado. Cada llamado que tenga una persona de Dios
deberá ser preparado conforme al propósito de Dios. Si no, no va a poder hacer lo que tiene que hacer. Y eso también nos hace entender el porqué de las diferencias en el trato de Dios con sus hijos. Sabemos que Juan Bautista nació 6 meses antes del nacimiento del bebé Jesús. Y la misión de Juan Bautista era tan importante que cuando nace Juan, el Señor pone en boca de Zacarías, su padre, palabras proféticas sobre su hijo Juan. Y esa profecía va a enlazar la vida de Juan con la venida y la manifestación del Mesías. Zacarías tendrá que entender que su hijo no era un niño más dentro del pueblo judío, sino que su hijo era alguien nacido para cumplir una determinada asignación divina preparada para él antes de la fundación del mundo. Ya nosotros, en el tiempo de acá de Pablo, él escribe, ¿no?, que el Señor nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Eso está en Efesios 1:4. Por eso estoy segura que la escogencia de Juan Bautista fue decidida antes de la fundación del mundo, por la omnisciencia de Dios. La asignación divina preparada para Juan Bautista sería anunciar el Mesías. Fíjense, anunciar el Mesías. ¿Quién? El Mesías iniciaría su ministerio terrenal al ser bautizado por Juan Bautista. Ahora, usen la imaginación, ¿no? Y el bautismo, Jesús va a recibir, hablando en términos nuestros, las credenciales del Padre, según palabras dirigidas a Juan Bautista. Okay. Recuerden, yo voy a leer Mateo. Entonces, cuando yo leo Mateo 3:16 y leo, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. ¿Quién está escribiendo eso? Mateo. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio. Mateo está relatando. Y vio. ¿Quién fue el que vio? Vio que al Espíritu de Dios. ¿Quién lo vio? Juan Bautista, porque él es el que está bautizando a Jesús. Entonces él está bautizando a Jesús. Cuando Jesús se levanta del agua, los cielos se abren. El Espíritu Santo de Dios que desciende como paloma y viene sobre Jesús. Eso fue lo que vio Juan el Bautista. Y Mateo sigue. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora yo quiero que vean la cronología de Dios, la omnisciencia y la providencia de Dios. Cuando leemos en Juan 1:32, Juan, ahora el apóstol Juan está escribiendo. También dio Juan, aquí se refiere a Juan Bautista. Entonces, Juan, el apóstol, está escribiendo y él escribe. También dio Juan Bautista testimonio diciendo, ¿testimonio de quién? De Jesús. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es una declaración de Juan Bautista registrado por el apóstol Juan. Y yo no le conocía, está hablando Juan Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ustedes se dan cuenta de la importancia del ministerio de Juan el Bautista. Dios lo tuvo en preparación en el desierto por años.
Su papá era sacerdote, significa que ellos comían bien. Comían carne, miel, leche, comían bien. Pero Juan pasó la vida en el desierto comiendo, ya sabemos, ¿no? Miel y langosta o grillo. Y solo él sabe cuándo fue que Dios le dijo eso. Si fue en el desierto, no lo sé. Pero el Señor le da una señal clara. O sea, no había dónde equivocarse. Porque sí, en esa época habían surgido muchos que decían que eran el Cristo, que era el Mesías. Pero Dios no se equivoca. Dios deja todo lo que uno necesita para avanzar en esa vida. Lo vamos a recibir de Dios, todo, absolutamente todo. Yo no le conocía, dice Juan Bautista, pero el que me envió a bautizar con agua. ¿Quién fue el que lo envió a bautizar con agua? Dios. Dios le dijo. Un día, tranquilo, está Juan en el desierto y el Señor le habla. Juan, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que el Juan Bautista anunciaba cuando él dijo, después de mí viene uno que os bautizará con Espíritu Santo y fuego? Porque él sabía, porque ya Dios le había dicho eso, que aquel que él viera descender el Espíritu, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Por eso él pudo dar esa palabra profética. ¿Cuál fue la credencial de Jesús? Fue el descenso del Espíritu Santo sobre él y la declaración del Padre. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, cuando nosotros amamos al Hijo amado, cuando nosotros obedecemos al Hijo amado, cuando nosotros damos oído al Hijo amado, ¿qué va a tener Dios con nosotros? Complacencia. Porque amamos lo que él ama, el Hijo amado. En ese bautismo vemos una demostración de la Trinidad. El Padre hablando, el Espíritu Santo descendiendo y el Hijo en el agua. Y mientras ahí estamos viendo el cumplimiento de otra profecía. Cuando Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. O sea, él está hablando del niño. Él está hablando que después él va a estar sobre todo, porque es el principado sobre su hombro. Y se llamará admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso él pudo decir, mi paz os dejo, mi paz os doy, porque él es príncipe de paz. Bendito Señor. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por habernos enviado el Hijo amado. Gracias, Señor. Porque nos amaste, Señor, con amor eterno. Ahora quiero leerles lo que registra la Escritura sobre dos niños. Empiezo con Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. ¿Qué niño era ese? Jesús. Ahora voy a Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este niño era Juan Bautista. Sabemos que el ministerio de Juan
Bautista fue corto. Como dije anteriormente, su preparación se mantuvo mucho tiempo en el desierto. ¿Por qué? Porque la tarea de Juan el Bautista era importante, necesaria y crucial después de los 400 años del silencio de Dios. Y solamente Juan el Bautista pudo cumplir la tarea que le fue asignada por la obra del Espíritu Santo que estaba en él desde el vientre de su madre. La provisión de Dios. Dios no nos deja solo. Si Dios quiere que tú hagas algo, Él te va a dar lo que tú necesitas para hacer este algo. No dudemos del poder y de la providencia de Dios. Tu Dios y mi Dios es el que hace las cosas que no son como si fuesen. El Dios que llama de lo imposible de posible. No hay límite para lo que Dios quiere hacer. El límite lo ponemos nosotros. Ahora, ¿se ha preguntado alguna vez? Me gustan las preguntas, ¿verdad? ¿Por qué tantos detalles sobre Juan el Bautista? ¿Por qué tantos detalles? Qué lindo el Señor. Porque él, Juan Bautista, él estaba preparando el camino para el Mesías en su primera venida. Juan el Bautista estaba preparando el camino para el Mesías en su primera venida. Repito y escuche bien. Juan Bautista estaba preparando el camino para el Mesías en su primera venida. Guarden eso. Él anunciaba la venida del Señor como el siervo sufriente, aunque él no sabía, como la oveja al matadero. Hoy podemos decir que Juan Bautista inicia el cierre del periodo de la ley. Jesús cierra el periodo de la ley con su muerte y resurrección. Juan el Bautista deja ver un vislumbre del periodo de la gracia que entrará en vigencia después de la resurrección del Señor Jesús. Ahora veamos un momentito las palabras del ángel Gabriel hablándole a María. Ahora noten qué curioso, ¿no? Ya lo hemos visto, pero el mismo ángel que se cree que es el ángel más alto en la jerarquía. Yo digo se cree, ¿no? Porque la Biblia no lo dice explícitamente. Pero cuando tú lees la misión, era el Hijo de Dios. No podía mandar un angelito, tenía que mandar un ángel de peso. Y Juan también fue el mismo ángel, porque el ministerio de Juan estaba muy vinculado al ministerio de Jesús. Y ahora nosotros podemos decir, todo lo que hagamos nosotros para Dios, nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, está vinculado al ministerio que tuvo Jesús. ¿Ven cómo Dios va tejiendo su gran bordado? A mí me impresiona. Lucas 1, 31 al 33. Y ahora el ángel Gabriel hablándole a María. Ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Yo destaco algunas de las declaraciones del ángel. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Wow. Será un sucesor de David, cumpliendo la promesa de Dios que le había dado al rey David, que uno de sus descendientes ocuparía su trono.
Y dice que Él va a reinar sobre la casa de Jacob, sobre la casa de Israel, para siempre. Por eso lo insisto siempre en eso. Israel no desaparecerá del mapa. Aún tiene por cumplir muchas profecías. Debemos seguir orando, sí, porque ahí estamos tratando con gente, estamos pensando en personas. Pero Israel como nación no va a desaparecer. Ahora vayamos a Lucas 1, 57. Ahora tiene que ver con Elizabeth. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, ¿por qué pidió una tablilla? ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, que Zacarías, cuando el ángel le anuncia, y él dudó, él quedó mudo, ¿verdad? Hasta que naciera el bebé. Y él escribe entonces en la tablilla, Juan es su nombre. Entonces se maravillaba al momento que él escribió eso, Juan es su nombre. Su boca fue abierta, fue suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas esas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, yo quiero que ponga atención, porque Zacarías profetiza sobre 2 personas. Él empieza Lucas 1, del 68 al 75. Zacarías profetiza sobre nuestro Salvador. Repito, Lucas del 1, 68 al 75. Y luego lo veremos que en la segunda parte, Lucas 76, 79, él profetiza sobre Juan, sobre su propio hijo. Entonces viene la profecía de Zacarías. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvador en la casa de David. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. ¿Recuerdan las palabras de Dios a Abraham? Génesis 12:3. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y, subrayo, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Quiénes están incluidos en esta promesa hecha a Abraham? Nosotros, los creyentes en Jesús, más los judíos convertidos al Señor. Desde ese pasado, ya nosotros estábamos en el corazón de Dios. Seremos benditos.
y que veo en la profecía de Zacarías para nosotros. Él decía, ¿quiénes librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos? ¿Quiénes son estos? El pueblo de Dios allá y nosotros también, la iglesia. ¿Quiénes deberían servir a Dios en santidad y justicia? Nosotros. Yo leía eso y pensaba en eso. Y yo digo, y ahora les digo a ustedes, ¿cómo te sientes viéndote como parte de profecías cumplidas? Porque ahí estamos nosotros. Mira, yo me siento en un cielo, aunque todavía habito en esa tierra, y eso a mí me conmueve. Yo nunca había pensado en eso hasta ahora. Que nosotros somos parte de esta profecía cumplida. Porque él se está refiriendo a las promesas de Dios para Abraham. Pero la promesa de Dios incluye a las familias de la tierra que aceptan lo que Abraham aceptó. Que librado de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. Y es el único que nos ha librado del poder del enemigo, para que nosotros le podamos servir sin temor. ¿Quién es el que nos libró de nuestro enemigo, para que le sirvamos en santidad y en justicia todos nuestros días? Por esa gran salvación que tenemos en Cristo. A mí me abruma, el corazón se me pone así, compungido. Yo estoy entendiendo aquí con ustedes que habla de Cristo, pero ahora cuando les hablo eso se ha magnificado. Somos parte de profecías cumplidas. Bendito Dios. Impresionante, Señor, lo que tú haces. Gracias, Señor. Ahora vamos a ver la profecía de Zacarías para su hijo cuando fue circuncidado. Esto en Lucas 1 del 76 al 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Aquí viene lo inmenso, lo grande, lo fuerte de todo eso. Hablo a la iglesia de Cristo. Si Juan fue el precursor del Mesías en su primera venida, si la iglesia es la precursora de la segunda venida del Mesías, debemos aplicar lo de Juan el Bautista a nosotros, la iglesia de Cristo, y hacerlo una realidad en nosotros. Recordando que Juan vino a anunciar el Mesías sufriente, pero la iglesia ahora está anunciando el Mesías victorioso, el Rey de Reyes, el Señor de Señoras, ya el que no viene a ser juzgado, culpable por nuestros pecados, sino que el que viene ahora a juzgar a los pecadores.
Para Juan el Bautista, irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino para la manifestación del Mesías en su primera venida. Para nosotros, mantenernos en la presencia del Señor mientras preparamos a los que nos oyen para la manifestación del Mesías en su segunda venida. Para Juan Bautista, dar a conocer la salvación y el perdón de pecados en Cristo. Para nosotros, anunciar al mundo la obra salvadora y el perdón de pecados en Cristo. Para Juan Bautista, que Dios por su misericordia los estaba visitando para que recibiesen la luz de la vida y escapasen de la muerte, que sus pies fuesen encaminados por caminos de paz. Para nosotros, Dios, por su misericordia, continúa visitándonos para que recordemos que somos la luz del mundo, que hemos escapado de la muerte eterna, que nuestros pies han sido encaminados por caminos de paz. Así como hemos recibido, debemos dar a los que no tienen lo que tenemos nosotros. En el reino de Dios es dando que se recibe. Todas estas verdades debemos tenerlas presentes y actuantes siempre, no solo en época navideña. Este es un mensaje para toda nuestra vida, hasta que el Señor nos llame a su presencia por la muerte o Él venga por su iglesia. Padre, bendigo tu nombre, Señor, y te doy gracias porque esta tu palabra es palabra viva. Es palabra, Señor, que explota en nuestro interior, trayendo lo que tú quieres, que cada uno de los tuyos reciba de acuerdo, Señor, a los deseos de nuestros corazones. Ese deseo de querer agradarte sobre todas las cosas. Ese deseo, Señor, de tenerte a ti primero que todo y primero que nosotros mismos, Señor. Oh, mi amado Señor, gracias por tu palabra, que tu Espíritu Santo, Señor, que está en nosotros, sella estas verdades en nuestro interior y que esa palabra pueda fructificar, Señor, fructificar mucho en nuestro interior para que pueda ser extravasada y alcanzar a los que nos rodean, Señor. Que tú seas el glorificado siempre, que tú seas el exaltado y por sobre todas las cosas, Señor. Fortalécenos en ti cada día, para que pase lo que pase, que venga, podamos permanecer firmes, sabiendo que tú eres un Dios fiel, sabiendo, Señor, que las profecías que tú has dado sobre el nacimiento de tu Hijo, todas se han cumplido. Ahora las que faltan por cumplirse son las referentes a su segunda venida, y si se cumplió la primera, se cumplirá la segunda. Pon, Señor, fuego, urgencia en nosotros, para que podamos anunciar el nacimiento de tu Hijo y ahora la pronta venida, Señor. Que el mundo, que los que nos rodean, no desperdicien esa gran salvación, Señor, que tú enviaste a esta tierra y nos alcanzó a nosotros. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.